Vicente esperaba su turno en el interior del vagón de un tren parado. No sabía dónde estaba y eso le aterraba por completo. Se encontraba muy cansado y como podía, se apoyaba de pie contra una pared metálica. Cada ruido que escuchaba le provocaba un microinfarto, como algo que se rompía en el interior de su pecho. Dio un respingo con el último disparo, golpeándose a la vez la cabeza con lo que quiso entender que era una tubería. Tenía los ojos vendados y las manos atadas a la espalda con una cuerda que le estaba creando ya una herida con un escozor insoportable. Sentía el eco de las ráfagas que iban acabando con la vida de sus compañeros de aquella improvisada celda. Uno a uno. Totalmente desubicado en el tiempo y en el espacio, sus tripas rugían. Llevaba horas sin comer y sin dormir. Y ya ni recordaba qué había estado haciendo durante la mañana del día en el que unos matones se lo habían llevado entre golpes y empujones de la sede del sindicato en el pueblo. ¡Viva la República! Vicente había llegado desde Villava a Fuenterrabía hacía poco más de 15 años. Y como todos en aquella época, huía de las infinitas jornadas al sol en el campo. Alguien en el pueblo le avisó sobre los nuevos empleos que ofrecía la localidad guipuzcoana y no se lo pensó. Enseguida vio la oportunidad de prosperar en un mundo que se antojaba incierto ante sus ojos. Cogió lo que pudo y se marchó hacia la costa, donde encajó a la primera. Tuvo varios trabajos y en este último, como guía del castillo de Carlos V, se sintió feliz y a pocos metros de casa. Ahora, por su cabeza pasaban los recuerdos de toda una corta vida, pero intensa. Su mujer, sus 2 hijos, Villava, el mar. Lloraba porque sentía que esto era el fin, que había llegado al final de sus días y que todavía le quedaba mucho por hacer. Se imaginaba a sus 2 hijos de la mano de su madre, viuda, expulsada y señalada en el pueblo. Salió de sí mismo cuando escuchó a un guardia decir «Siguiente». Y acto seguido se llevaron a quien tenía al lado. La frecuencia en el tiempo fue la misma. Hasta que cuando ya solo quedaba él, el tiempo se detuvo y su destino cambiaría la vida para siempre. El portón se abrió de golpe. El aire cálido volvió a impregnar la metálica estancia del vagón. Escuchó unos pasos subiendo el escalón y de pronto unas manos se posaron sobre su cabeza. Vicente sintió una descarga eléctrica que le fue por toda su espina dorsal. Cayó de rodillas al suelo y con la inercia del golpe se mordió el labio. Ahí notó el sabor metálico de su propia sangre colándose entre los dientes hasta llegar a la lengua. Un hombre le arrancó la venda y lo siguiente que vieron sus ojos fue la cara de un tipo que le señalaba con el dedo índice. «Has tenido suerte, rojo de mierda. Lleváoslo de aquí». Otros 2 tipos lo cogieron de sus brazos, todavía maniatados, y colgado de sus antebrazos, fue balanceado desde el suelo hasta lanzarlo al exterior. Vicente cayó de morros. La tierra se le apegó al cuerpo, impregnada al propio sudor que emanaba su piel sin cesar. Notó el tirón en sus muñecas y después un alivio. Sus brazos volvían sumisos a la ley de la gravedad. «Corre al pueblo, coge tus cosas y lárgate para siempre. No te queremos volver a ver». Preso de su impulso más primario, el reo echó a correr hacia el sur sin saber muy bien qué estaba haciendo. Su cabeza le pedía irse lo más lejos posible del peligro y huir de una muerte que él creía segura pocos minutos antes. De
encontró una senda entre los árboles y volvió a conectarse a la realidad. Sabía dónde se encontraba y en 10 minutos seguramente estaría abrazando a su mujer. En ese apartado bucólico donde muchos cazadores daban muerte a sus presas, Vicente observó de reojo cómo varios cuerpos desnudos eran tirados al interior de un hoyo. A su lado se apilaba el calzado y las pertenencias de los fusilados. Creyó reconocer a 2, quizás a 3. ¿Qué importaba ya? Al regresar a casa, el infierno continuó. Se encontró a su esposa llorando en la cocina, totalmente derrotada. Con apenas un hilo de voz, saludó en la puerta. «Hola». La mujer viró de inmediato, asustada y con los ojos bien abiertos. No sabía si lo que tenía delante era un fantasma o una alucinación, pero no daba crédito. «Soy yo», volvió a decir el hombre. Ella corrió y se tiró a sus brazos, lo abrazó y apretó la cara contra su pecho, sucio y lleno de tierra. Nunca antes lo habían hecho durante tanto rato. «Es un milagro», balbuceaba entre lloros su mujer, mientras acariciaba un rostro ajado, seco y con barba de varios días. Unos días antes, aunque quizás no sabría decir cuándo, porque ya perdió la cuenta después de tantos lloros y lágrimas vertidas en la más angustiosa soledad, la mujer escribió al párroco de Villaba suplicando una clemencia que pudiera perdonar de alguna forma la vida a su marido socialista y republicano. Hubiera vendido el alma al diablo de parar todo aquello si hubiese hecho falta. El párroco recibió la misiva y se puso manos a la obra. Redactó una escueta carta subrayando la buena conducta y moral del reo, solicitando así su liberación, y se la envió al alcalde de Fuenterrabía. Este la recibió y paró in extremis su ejecución en aquel oscuro atardecer de septiembre. Sí, se había obrado el milagro. Ella también le relató que unos pistoleros habían saqueado la casa 2 días atrás y que tenían que marcharse del pueblo cuanto antes. Lloraba porque además le habían robado una máquina de coser con la que se ganaba la vida. Les dejaron un colchón y 2 jarrones, nada más. Cogieron de la mano a su hijo de 12 años y con un último vistazo melancólico desde la entrada, cerraron para siempre el portón de su hogar. En la calle todo eran prisas, empujones, gritos y lloros. Se escuchaban disparos y el tintineo de los cristales rotos cayendo sobre el asfalto. Los saqueos imperaban y no había marcha atrás. Juntos, de la mano, llegaron como pudieron hasta el mar y se montaron en una barca con un colchón rumbo a Hendaya. Vicente sacó fuerzas de donde no había. El gen de la supervivencia afloró y comenzó a remar en la popa de la chipironera. Su mujer abrazaba en proa a su hijo. No quisieron mirar atrás, ni para coger impulso. A los 20 minutos alcanzaron la frontera y a los 30 llegaron a la playa. Allí todavía se percibían los chillidos al otro lado. Quizás esta no era la tierra prometida, pero sí les daba una pequeña tregua en sus vidas. La vida volvía a abrirse camino entre la arena con una incertidumbre que duraría todavía años. Sabían que caminarían como proscritos, que serían perseguidos y que sus vidas quedarían marcadas para siempre. Sin duda, habían sorteado a la muerte y la pequeña familia era premiada con una nueva oportunidad. Quedaban todavía sin resolver varias incógnitas, pero los 3 sabían algo, que juntos y de la mano saldrían adelante. Este es un podcast que relata una historia basada en hechos reales, la de mi familia.